Vamos a darle la bienvenida al licenciado Orlando Reyes Rodríguez, que está aquí con nosotros, abogado experto en temas de inmigración. Licenciado, saludos, ¿cómo está usted? Muchos saludos, Falú, muchos saludos a la representante. Aquí está la licenciada Yaniris Reyes Pagan, que además es mi hija, ¿verdad? Y me han invitado hoy, aquí estamos con mucho gusto a todas las radio audiencias. Además de su hija, su representante legal, siempre es bueno eso, ella va a estar chequeando. Importante. Ella va a estar chequeando. Qué bueno que está acá, licenciado. De hecho, ustedes tienen la oficina de ustedes en Barceloneta, Eso es correcto. ¿verdad? Y el licenciado, le voy a dar el número entrando para que lo vayan apuntando. A mitad de camino en el programa lo volvemos a dar y al final. 787-970-5021. Ese es el número telefónico, ¿verdad, licenciado? Eso es correcto. 787-970-5021. Bueno, licenciado, deme una expresión sobre lo que está pasando con este asunto migratorio. Bueno, de verdad que sí, que la cosa está caliente. Es cuestión, uno tiene que estar día a día, durante el día, viendo las noticias y como dicen aquí, las noticias cambian. Hoy, como acaba de decir la representante, estaba hablando sobre estos niños que a través de supina, supongo, fueron requeridos del Departamento de la Familia y supuestamente enviados a Texas. Eso es lo último, ¿verdad?, que escuché. Estos menores quizás tienen una oportunidad que no tienen muchas otras personas, porque a estos menores que se detienen, que son jóvenes o lo que le llaman special immigrants, juveniles que no tienen alguien que se haga cargo de ellos, son enviados a la oficina de lo que se llama Office of Refugee Resettlement, que vamos a decir que eso es como La oficina de refugiados. es un departamento de reubicación. Esa oficina se supone que adquiera la inmigración debe de entregarle la custodia de esos niños a esa agencia, y esa agencia tiene la responsabilidad de buscar hasta que no consigan una persona que sea un familiar, por lo general un familiar cercano, que se haga cargo de ellos y acredite, ¿verdad?, dicha la capacidad para hacerse cargo de esos menores. Ellos no se lo van a soltar, no se supone que se lo suelten a ninguna otra entidad. Y esos jóvenes en su día, a través de unos procesos legales judiciales en la jurisdicción de un estado, podrían obtener un beneficio migratorio. Esa no es la suerte que corren muchas personas, y en estos tiempos, ¿verdad?, estamos de la administración del señor presidente Trump, sería difícil, ¿verdad?, uno poner su mano sobre... Ok, yo quiero tocar esos temas en particular, pero también quiero hacer como una orientación a hermanos que están aquí en Puerto Rico que posiblemente no tengan todavía su estatus migratorio regularizado. Por ejemplo, estamos viendo los operativos. Están llegando donde estoy trabajando, están llegando incluso hasta mis casas. ¿Qué se supone que yo haga, licenciado, cuando vienen estas personas, estos agentes, que vienen obviamente con unas instrucciones también de cumplir con la ley? Bueno, sí, antes que nada, déjame hacer un disclaimer. Ok. ¿Verdad? Porque quizás alguno de los oyentes haya conocido. Yo estuve trabajando para el Departamento de Homeland Security y antes de eso para lo que se llamaba INS por 22 años. Mejor todavía, conocer todas las bases entonces. La interioridad. Sí. Especialmente trabajé por muchos años con el área que se refería hoy la directora de HSI, lo que se llama ERO, que es la agencia que se encarga de remover, ejecutar, etcétera, etcétera. Yo les recomiendo a una persona que llegan a su casa a tocarle a la puerta y no vienen con una orden emitida por un juez administrativo, por un juez federal, una orden, ¿verdad? Porque si vienen con una orden, te pueden tumbar la puerta, claro, como dicen. Pero si es una orden administrativa, que es la que expide inmigración como una agencia administrativa, no hay una obligación. Yo, en esta situación, no tengo que abrir la puerta, ni siquiera tengo que contestar. Eso, lamentablemente, como está la situación hoy día, eso sería
mi opción de momento, primer momento yo le digo, mire, usted no tiene que abrir la puerta y es una realidad. Lo segundo, tenga cuidado con lo que se llaman los rules, ¿verdad? O trucos. Mire, sí, no, es que estamos buscando, ya no creo que funcione en estos momentos, pero ¿verdad? A veces los usan. Estoy buscando una persona muy peligrosa en esta área y por su seguridad queremos... No, lamentablemente usted ni siquiera conteste. Si algo le dice, mire, no podemos abrir la puerta, no estamos autorizados, y ya ellos tendrán, ¿verdad? Si en efecto en esa residencia ellos entienden, ¿verdad?, que hay una persona que de verdad es un criminal, pues entonces tendrán que hacer la gestión de acudir ante un juez federal para que ese juez expida una orden, que eso tiene unos requisitos. Entonces ahí son otros 20 pesos. Hay unos planteamientos referentes a esa orden. Esa orden que emite un juez federal es un documento. Usted me está hablando también de que inmigración puede emitir un documento, o sea, pero son dos documentos diferentes con diferencia en peso a la hora de llevar a cabo el proceso. Pero ese documento viene en inglés. De hecho, he hablado con personas que me dicen que cuando están llevando a cabo operativos, a pesar que saben que la gente o es puertorriqueño o puede ser un latino que trabaja para los Homeland Security, no le quieren hablar en español. Entonces ellos no entienden tampoco el inglés. Muchos de ellos son puertorriqueños que hablan español. No, hay muchísimos, aquí por lo menos la mayoría, en su mayoría son agentes puertorriqueños, y conozco muchos, ¿verdad? Lo tengo que decir, que son tremendas personas y están bajo una presión que nadie aquí tiene idea de la presión que están recibiendo oficiales, supervisores en especial. Puedes terminar en otra jurisdicción bien lejos de aquí, sí, ¿verdad?, si no cumples con el plan que hay en este momento. Pero si usted va a su casa y le toca, la orden es administrativa, es un documento que dice I-200, Warrant of Arrest. Lo que pasa que dice Warrant of Arrest, pero es administrativo. Así que si usted no es, y ellos se lo van a decir, créanme, que si una gente va a su casa con una orden de un juez federal, le va a tocar la puerta 2 veces, se la va a pasar por debajo de la puerta, le va a decir, tienes 2 minutos para abrir la puerta o tenemos que entrar, y van a entrar. Y eso entonces, si es una orden expedida por un juez, es una orden criminal. Es una orden de porque hay una ley, la ley de inmigración tiene una parte que es criminal, pero para poder ejecutarla hay que ir a donde un juez federal para que ese juez expida una orden de arresto basada en la ley, de la persona que se está buscando. Exacto, como toda orden, esa orden es una orden seria. Un juez, usted tiene que convencer al juez que usted tiene los motivos fundados, usted tiene la evidencia, usted tiene todo para que ese juez ponga su firma, un juez federal o un magistrado, debo decir, ponga su firma en esa orden, y entonces, mire, usted no se la... Hay una diferencia cuando es federal entre juez y magistrado. Que tenemos que hacer ese señalamiento, porque mucha gente piensa que decir magistrado es lo mismo que juez, pero en el argot federal existe la posición de juez y existe la posición de magistrado. Sí, correcto. Y quiero aclarar que la mayoría de las veces, no es que un juez no tenga la autoridad, pero la mayoría de las veces cuando los que expiden las órdenes de arresto son los magistrados. Pero que en inmigración eso es bien raro, a menos que haya una investigación criminal que necesite una orden de un juez. Entonces, licenciado Orlando Reyes, me gustaría que usted me explique esta situación que cambió cuando llegó el presidente Donald Trump. Se supone que si yo estoy en trámites, se supone que ya yo sometí los documentos, ya estoy en el proceso, ¿cómo es posible que me puedan arrestar si ya yo estoy prácticamente llevando a cabo los procesos que determina la ley? Bueno, Falú, es que la ley de inmigración es una ley que, la ley no ha cambiado. La ley de inmigración todavía no ha habido una enmienda desde, si no me parece, la ley general fue aprobada bajo la administración de Bill Clinton. Creo que fue en el 1997, si no me equivoco, y me disculpan. Sí. Pero, por ejemplo, hay gente que piensa que si yo tengo una forma I-130, usted viene, pide a su, ¿verdad?, un ciudadano americano, pide a su pareja que está ilegal, y, ¿verdad?, como ciudadano americano se casó, qué sé yo, pues somete una forma I-130 ante USCIS, ¿verdad? Entonces, esa USCIS es lo que le llaman, porque está
esa es la agencia que da los permisos, que procesa los documentos de las peticiones. O usted está bajo la jurisdicción de USCIS, que son los que están en el edificio de Scotiabank, que ahí usted va a renovar su tarjeta. O usted está bajo la jurisdicción de la Corte de Inmigración. Son dos jurisdicciones diferentes. No, sí, también, disculpen, porque son terminologías que mucha gente no conoce. Una 130 es una petición de un alien relative, o sea, un familiar de esa persona que tiene derecho a peticionar, pues somete ese documento. Exacto, es mi esposo y yo. Claro. Ese es el primer paso. Pero ¿qué pasa? Que si usted no tiene el segundo paso, que es la I-485, usted no ha sometido, que es la residencia, pues entonces esa I-130 sola no le da estatus a usted. En eso tiene razón, ¿verdad? ¿Y ambas se sacan a la vez o hay que esperar un tiempo? Son un proceso. Primero se prueba una y otra. Pero ¿qué sucede? Que es uso y costumbre, ha sido costumbre durante años, que si usted está bajo procedimientos ante la Corte de Inmigración y usted tiene remedio, ¿verdad? Eso es un remedio, ¿verdad? Si usted cumple y prima facie el juez ve que usted cumple con eso, ¿verdad? Con los requisitos, pues le suspende su caso o se lo termina, depende, ¿verdad? Porque una jurisdicción, no pueden estar las dos jurisdicciones, ¿verdad? Si la Corte le tiene que terminar su caso para que CIS pueda continuar o viceversa, usted puede ajustar en la Corte, pero la costumbre era que la Corte de Inmigración le cerraba su caso o lo ponían hasta que usted pasara el tiempo, porque eso toma bastante tiempo, y ajustara. Después usted venía a la Corte, mire, ya soy residente, por favor, ciérreme el caso. Eso es porque es normal, porque esas personas tienen la gran probabilidad de que su residencia iba a ser otorgada. Pero ¿qué sucede? Que ahora es una práctica que para mí que es injusta y es irregular, que es que esas personas se están deteniendo, ¿verdad? Aún si, inclusive me he enterado que están deteniendo personas que están bajo fianza, que ya un juez de inmigración les ha dado una fianza, que no es fácil conseguir una fianza en inmigración, tiene unos mínimos y hay unas condiciones. Me gustaría que usted explique el término ese de fianza en inmigración, porque en Puerto Rico cuando pensamos que alguien está bajo fianza es alguien que cometió un delito, un crimen. O por lo menos ha sido acusado. O ha sido acusado. Estamos hablando de un término de fianza, pero en un contexto distinto. Bueno, no necesariamente. Pues explíquemelo, por favor. Es una fianza, porque, usted lo detienen. Usted, ERO, ¿verdad? Como, que es la agencia que está HSI, que es la que estaba hablando Rebeca González esta tarde, y está ERO, que son los que se encargan de las deportaciones, de los movimientos. Procesan a una persona, le hacen toda la papelería, HSI, y se lo pasan a ERO. ERO es el que se encarga de, esa persona, en Puerto Rico no se queda gente aquí, ¿sabes? No hay sitios de detención. No tenemos centro de detención. No, había uno en Aguadilla y eso se cerró hace muchos años. Por eso entonces que hemos visto estos casos que se llevan a Miami. Y sepan todos que la oficina de Miami es la que tiene, son los que los gerentes, los jefes de ERO están en Miami. Esos son los jefes, los que reparten. Esa también cubre ahí las vírgenes. Y las vírgenes, sí, correcto. Pues le estaba diciendo sobre la fianza. Usted lo detienen, le hacen un documento que se llama, es para ver al juez, ¿verdad? Si tiene derecho a ello. Porque hay unas circunstancias en las cuales usted no tiene derecho a fianza. Es un procedimiento administrativo, pero usted está detenido, ¿verdad? Pues lo primero que usted puede hacer es solicitar una fianza, si cumple con unos requisitos que son bastante, si usted ha cometido, ahora más estrictos todavía, si ha cometido ciertos delitos, pues entonces el juez puede, y es como la federal, que eso es discrecional por completo. Pues entonces vamos a decir que le dan la fianza, el juez le da una fianza, o ya no se hace muchos años que no se hace, el oficial que lo arresta le puede poner una fianza en el mismo documento, pero la práctica de muchos años ha sido que se da en blanco y no le permiten ya a los oficiales esa discreción, y eso va hace muchísimos años, más de 10 años. Pues entonces la persona es llevado ante un juez de inmigración para una vista de fianza, es como si fuera un caso criminal. Como un caso criminal. Y usted va allí, cumple con los requisitos, el juez le da la fianza, usted la paga, creo que el mínimo son $1,500, si no me equivoco, mínimo. Y si usted la paga... Completo, no es por ciento. No, eso es lo que el juez, exacto. $1,500 o lo que sea, hasta por sabe Dios cuánto.
se supone que usted pueda seguir su proceso migratorio no estando detenido, que es más ventajoso, porque imagínese, usted tiene un caso de asilo que usted tiene que documentar, tiene que conseguir cartas, tiene que conseguir evidencia. En un tiempo, si está detenido, se acelera el trámite, porque no es como en la corte. Vamos a hacer algo, licenciado, porque tengo que hacer la pausa. Sí. Estoy con el licenciado Orlando Reyes Rodríguez. El número telefónico 787-970-5021. Ese es su número telefónico. Si usted tiene alguna duda, alguna preocupación, alguna pregunta sobre este caso, ¿verdad?, de migración, lo pueden llamar. También está conmigo la representante Nelly Lebrón. Una pregunta. Estoy en la calle, no tengo los documentos al día, me detienen, me arrestan. ¿Cuánto tiempo se tarda el proceso de deportación? ¿Eso es de hoy para hoy? ¿O se supone que hay un proceso? ¿Se supone que hay una vista? ¿Cómo funciona eso? No me lo conteste ahora. Me lo contesta al regreso aquí en el Pique de Falú. Regresamos en breve. Bueno, aquí estamos de regreso en el Pique de Falú a través de Noti1. Usted me sigue en Facebook, Luis Enrique Falú. Está verificada la página, la de me gusta seguir. Y en el TikTok, el Pique de Falú. Y por ahí también puede hacer preguntas, si tiene alguna pregunta, alguna duda sobre el tema. Está conmigo como todos los martes la representante Nelly Lebrón. Representante, saludos, buenas noches nuevamente. Buenas noches a los que se unieron ahora. Hay una preguntita bien chévere que usted quiere hacer. Mucho. Sí, no, usted tiene una preguntita bien chévere que quiere hacer, pero antes de que haga la preguntita, déjeme que el licenciado Orlando Reyes Rodríguez me conteste el planteamiento que le había hecho referente a que estoy sin los documentos, ¿verdad?, legales para estar aquí en territorio americano. Me arresta el Homeland Security. ¿Esa deportación es ipso facto, es de inmediato, o se supone que hay un proceso y una vista antes de sacarme del país? Bueno, eso depende de las circunstancias de cada individuo. Hay personas que ya tienen una orden de deportación expedida ¿verdad?, en algún momento anterior y no han sido removidos o le dieron una salida voluntaria, que tienes un término para irte, y si no te vas en ese término, pues se convierte en una orden final. Pues esas personas, el proceso es más rápido, porque esas personas obviamente son trasladadas a Miami, es lo primero, ¿verdad?, que esa es la práctica general. Y en Miami pues se encargarán de hacerle los arreglos de viaje, obviamente de conseguirle documentos de viaje, si depende del país que sea. Países que son países que Estados Unidos no tiene mucha relación con ellos, pues es más difícil, que no hay muchos cónsules, muchas embajadas, pues no hay embajada y no hay muchos consulados, pues es más difícil conseguir ese documento de viaje. Puede ser que sea una persona que haya llegado, lo que están haciendo ahora, que es la práctica que para mí es un poco irregular, que eso es nuevo, eso nunca he visto. Está la ley que dice lo que le llaman un expedited removal o remoción expedita. Usted llega a los Estados Unidos a cierta distancia a la frontera. Puerto Rico, el problema es que cumple alrededor de la isla, pues cumple con ese, donde quiera que te atrapen, pues. Entonces, antes, si usted estaba 2 años, ¿verdad?, en los Estados Unidos, hasta 2 años, después de 2 años, pues te agarraban y te mandaban a ver el juez de inmigración, te hacían el papeleo de la corte. Pues ahí hay una diferencia ahora, porque ahora ellos dicen, bueno, si te agarramos dentro de la frontera antes de esos 2 años, pues te vamos a sacar. Si usted no prueba que usted estaba aquí, usted puede llevar 10 años, usted no le prueba al oficial o le hacen una trasmoya, como decía mi abuela, y usted dice, no, pues usted no lleva ese tiempo aquí, yo le voy a hacer un expedited removal, una orden de remoción expedita, que usted no tiene derecho a ver el juez, no tiene derecho a fianza, esa es otra cosa, que eso te perjudica y te pone en una posición muy difícil. Sí. Entonces, licenciado, si estas personas que no tienen un estatus migratorio definido pierden automáticamente sus derechos civiles y sus libertades constitucionales como consecuencia de no tener sus papeles en orden, o la Constitución los ampara. Ellos tienen, las personas que están en Estados Unidos, que pisan en Estados Unidos, la Constitución los cobija. Obviamente, pues usted tiene los derechos hasta donde la ley le permite, ¿verdad? Los derechos constitucionales, que son más amplios, el debido proceso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pero como está establecido, eso es lo que está pasando, que están usando un subterfugio, inclusive personas
que le dieron un documento que se supone que no se lo dieran, pero por la agencia no tener personal en la frontera en aquellos tiempos de Biden y del mismo Trump, entraban todas esas personas por la frontera y se supone que la ley dice que si usted lo detienen en la frontera, a usted le hacen, lo dice la ley, claro, a usted le tienen que dar una orden de remoción expedita. Le dan una orden, o te viran para atrás, o usted dice, tengo miedo de regresar. Claro. Entonces hay un debido proceso de pero ese tengo miedo de regresar, yo tengo que justificar la razón y los motivos. Exacto. Corro peligro. Eso es un proceso. Ok. Le hacen una entrevista a ver si es creíble ese miedo que usted tiene, si es creíble. Entonces vas al paso 2. Hay varios miedos, por ejemplo, el miedo, yo no puedo regresar a mi país porque políticamente pues puedo sufrir un atentado. Yo soy víctima de violencia doméstica, violencia de género, podría ser otro. Hay el caso de la joven de Cabo Rojo. De Cabo Rojo. Sí, exacto. Hay muchísimas situaciones por las cuales usted podría eventualmente, luego de pasar esa entrevista, pues ir al proceso de asilo, de petición de asilo. Que eso es el derecho internacional y Estados Unidos se ha hecho, ¿verdad? Acoge ese derecho. Pero entonces, al cancelarte ese derecho, cuando tú entraste, se supone que el gobierno cumpliera con un proceso que está en la ley y no lo cumplieron. Estaban soltando a las personas bajo lo que le llaman la I-220A, un formulario, y le estaban dando un documento para ver al juez. La ley no provee para eso. Pero el gobierno mismo, pues me proveyó esa oportunidad y entonces uno está confiando. Ese es mi porque yo siempre he sido, ¿verdad? Mira, hay que respetar la ley, hay que cumplir con la ley, pero si el gobierno mismo me está soltando bajo unas condiciones y me está dando la impresión de que yo cumplí, porque yo, mira, sí me dieron los documentos, yo los firmé, yo cumplí con todos los requisitos. Que se inicie ese debido proceso. Sí, es un error de ellos, de los agentes, y yo entiendo que no había fondos, pero entonces, ¿y por qué ahora vienen, en vez de hacer las cosas de manera ordenada, ¿verdad? Claro. Tratar de enforzar el proceso que debieron haber hecho cuando yo entré por aquella puerta hace 4 o 5 años, porque mire, yo les hablé de los 2 años, ¿verdad? De la salida expedita, de la remoción expedita, pero ahora te dicen, no, como esos papeles te los llenamos al día que tú llegaste, llevas 10 años aquí, pero esos papeles te los dimos erróneamente el día que tú entraste, pues claro. No va, entonces te están dando la orden ahí mismo. Claro. Licenciado, yo creo que la licenciada Yaniri Reyes, que ha sido parte de este programa por mucho tiempo, me asista en este momento de una dudita. Licenciada, ¿cuál era el planteamiento? Sí, ahora estábamos hablando, de hecho, de la impresión de cumplir, ¿verdad? Y esto me trae a el tema que teníamos antes de irnos a la pausa, que quizás había una impresión, que si puedes terminar de explicar, era lo de la fianza. Cuando yo pago la fianza, yo tengo una impresión de que me van a permitir llevar ese proceso legal en la comunidad. Y ahí estabas explicando lo de la documentación que tienes que conseguir, etcétera. A ver si podemos terminar eso, porque me parece muy importante que las personas que nos están escuchando tengan esa información. Pues sí, volviendo a lo mismo, básicamente está atado a lo que estoy hablando de las remociones expeditas. Esto está surgiendo lo de las fianzas, porque ellos están diciendo, mira, vamos a cancelarle ese documento que dice que vas a ver al juez. Tú estás ahí en la vista ese mismo día o saliste de la vista, no les importa y está sucediendo. Le vamos a cancelar ese documento y vamos a darle la orden final. Wow. Y estando ya paga bajo esa fianza, estando paga la fianza. Y eso está pasando no sé si está pasando en esta jurisdicción porque realmente no tengo conocimiento. Yo esperaría que no, pero no me extrañaría porque aquí se siguen las órdenes de Miami y se siguen las órdenes de Washington. Yo sé que esas ideas no vienen de aquí, pero sí sé que están surgiendo en otras jurisdicciones en Estados Unidos. Está pasando. O sea, una persona que paga fianza, que tiene la expectativa o impresión de que su proceso se va a dar, él va a podrá gozar de esa libre comunidad bajo esas condiciones que impone esa fianza. No necesariamente con esto que ha estado pasando tiene esas garantías. Le asegure que continúe el proceso después de la fianza. Correcto. Yo pienso que eso
eso tendrá su día en una corte federal, porque no me parece que cumpla con el debido proceso de ley. Pero en el día a día, pues como me estaba diciendo Falud, le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Lamentablemente, y es algo que puede suceder. Okay. Licenciada, me gustaría retornar a la situación de las licencias, ¿verdad? En el 2013 que se hizo la licencia de conducir aquí en Puerto Rico. Sí, aquí en Puerto Rico. En 2013 tuvimos la situación que bajo la administración del gobernador Alejandro García Padilla se hace esta ley para resolver varias situaciones. Primero, para ofrecerle una identificación oficial a las personas que tienen su estatus migratorio no definido, porque también había una cuestión legal que involucraba, por ejemplo, una vez uno tiene una licencia de conducir, uno tiene unas protecciones, por ejemplo, bajo la administración de compensación de automóviles, y tiene otras cosas que vienen como consecuencia de tener su licencia. Estas licencias entonces también tienen otro resultado, ¿no? Si yo tengo una licencia emitida por el Estado, es que el Estado sabe que yo estoy aquí y que tengo acceso a una información. El tener esa licencia no era algún tipo de protección para las compañeras y compañeros inmigrantes que estaban aquí, que ya la poseían y que era su manera de identificarse. Pues yo sí pienso que ese documento era importante y necesario ¿verdad? Para beneficio de todos, ¿verdad? Porque si una persona se veía envuelta en un accidente con una persona y esa persona no tenía licencia por la situación. Claro. Pero entiendo que era algo positivo. Pero, ¿qué sucede? Como dicen, la licencia es un privilegio que otorga el Estado, qué sé yo. El gobierno de los Estados Unidos ¿verdad? Las agencias ICE y todo tienen acceso a toda esa información hace muchísimo tiempo. O sea, quizás no tenían una lista que dijera depurada. Mira, dame esto exactamente, pero sí tienen acceso a los sistemas ¿verdad? Del Departamento de Transportación. Para que se sepa, no solamente en Puerto Rico se legisló ese planteamiento. Claro, hubo varios estados que también legislaron en ese propósito. Sí, no, exacto, sí. Y hablando sobre eso, quizás con un supina, ¿verdad? Porque uno decide hasta dónde uno va, ¿verdad? Hasta dónde uno va a empujar. Porque yo sé que eventualmente, pues, habría que entregarlas porque eso va a pasar por un supina. ¿Con cuál supina? ¿El del juego o el administrativo? No. Eso comienza con un supina administrativo. Comienza. Y algunas, eso se hace muchísimos supinas todos los días en las agencias federales. Y si uno quiere, ¿verdad? Rebatirlo, pues entonces hay formas de rebatirlo. Claro. Y el tribunal, en última instancia, el tribunal es el que determina si se le da paso a lo que se está solicitando a través de esa supina o no. Y mientras ese proceso se está dando, ¿se puede deportar a la persona? ¿O el proceso de deportación en lo que ese supina se ve o se ha aprobado ante una corte? La persona está detenida, la persona puede ser deportada. Lo que pasa es que el supina solamente el extranjero, la persona con estatus no definido, ni se entera de eso. Hasta que no se lo entrega. No es algo, es solamente la lista, eso es un proceso interno, ¿verdad? Y a veces no es necesario que uno vaya a la corte con un supina, pues es un requerimiento válido que la agencia podría decir, pues sí, toma, aquí está la información. Okay. Necesito un certificado de nacimiento, un supina. Ok, mira, sí, aquí está la información. Evitando litigios. Pero sí, el proceso, lamentablemente, con esa información, pues le facilita, ¿verdad? A las autoridades poder localizar a las personas. Eso es algo que no se cae de la mata, como dicen. Porque quizás esa información está actualizada, vamos. Quizás la del registro que tienen, probablemente en lo que la actualizan, cada uno busca la localización, en dónde está, pues, pero esa información quizás está más organizada, actualizada por pueblo, residencia. Sí. Hace, qué sé yo, 2 días fulanito fue a Sesco y nos dijo la dirección nueva. Todo eso, pues quizás hace más sencillo el proceso, pero no es que ya no haya un acceso anteriormente a poder quizás acceder a esa información. Sí, hay muchísimos sistemas. Se están buscando un fugitivo, se buscan en todos los sistemas, todas las direcciones que aparezcan. Voy a ese planteamiento interesante.
que hacemos sobre si están buscando un fugitivo. Sí. Pueden ser diversas razones. Pero ¿y si no es un fugitivo? No, pero voy a eso, porque hay diversas razones. Hay gente que ya tenía un proceso que había comenzado de deportación y posiblemente no se presentaron a llevarlo a cabo final. Y por eso, que eso es uno de los planteamientos que están haciendo. Mira, ya había gente que tenía el proceso para deportación y no lo hemos localizado. Eso por un lado. Por otro lado, si yo estoy trabajando ahora mismo, como pasó en la Roosevelt, sí, como pasó en la Roosevelt en el día de ayer, que llegan los agentes, obviamente los agentes van a llegar en medio de un operativo y van a parar todo el que esté allí. Yo vengo en la obligación de presentarle mis documentos. Yo tengo que andar con mis documentos. Bueno, si usted es una persona que está, por ejemplo, usted tiene un permiso de trabajo, Ajá. o usted es residente, ¿verdad? Usted ande con ese documento porque la ley requiere, por ejemplo, los residentes. De hecho, el primer caso que yo vi, disculpe, licenciado, sobre este tema fue el señor del aguacate, que la doña lo mandó a comprar un aguacate. Él fue a comprar aguacate y lo fueron allí mismo. Mira, pero yo tengo los papeles en casa y la gente dice, pero mira, si eso es ahí al lado, acompáñame. Y se lo llevaron arrestado. Sí, en los viejos tiempos se verificaba, se le preguntaba el nombre de la persona, fecha de nacimiento, cogía el teléfono, llamabas un teléfono, verificaba, mira si esta persona es residente. Okay. Pero si tú quieres estirar el chicle, como dicen allá pues entonces tú le dices, no, usted tiene que andar con esa tarjeta y inclusive le pueden dar una multa por no tener no estar en posesión de la tarjeta. El permiso de trabajo. El permiso de trabajo se presume. El permiso de trabajo siempre está atado a una petición que usted hizo. Que la petición le da derecho a tener ese permiso de trabajo en lo que se ajusta su estatus. Porque el residente no tiene permiso de trabajo porque no lo necesita, porque ya esa tarjeta de residencia. Pero si usted está en un proceso migratorio en el cual le provean, unos proveen y otros no, pues le proveen su permiso de trabajo, pues eso usted anda con él. ¿Qué pasa? Que a veces una persona tiene un permiso de trabajo y se le olvidó ir a la corte de inmigración o no fue o no sé qué pasó. Entonces entraron una orden de remoción en contra de esa persona que de hecho se convierte en un fugitivo, ¿verdad? Porque hay personas que tienen una orden de remoción y por X o Y no se pueden remover porque es un país o por circunstancias, qué sé yo. Y esa persona sí se tiene que reportar cada cierto tiempo a inmigración y mantenerse, ¿verdad? Cuando el oficial le indique y cumplir con las condiciones. Si estás por ahí con un permiso de trabajo y tu condición a la cual estaba atada ese permiso de trabajo expiró o ya no es válida, pues te van a chequear la computadora y te van a llevar. Esta pregunta que voy a hacer ahora, disculpe, representante, la voy a hacer una hora, pero esta le va a gustar a usted porque estamos hablando que al principio dijeron que esto era para criminales, ¿verdad? Para gente que había cometido un delito. Pero no tener los documentos legales para estar en el país, ¿eso lo convierte en un criminal a la persona? Bueno, si vamos a hablar de la política de Trump, que ahora mismo bajo tiene una disposición, no recuerdo si fue por orden ejecutiva, que le exige a toda persona que está en los Estados Unidos y que no está legal que se registre. Usted escuchó eso, no sé si usted escuchó, tiene que registrarse voluntariamente. Obviamente si usted está en un proceso, pues de hecho está esa orden y está la otra que él dio, que si tú sabes que tenemos el avión ahí ya prendido, que el aire acondicionado está frito y te damos 1,000 si te montas, pues vamos a olvidarnos de ese precepto anterior a Trump que decía que era donde, ¿verdad? Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar por muchos años, que estaba enfocado en lo criminal, en buscar criminales y removerlos, ¿verdad? Ahora es todo el mundo. Ahora es toda persona que esté ilegal, como dijo la directora de HSI, ella lo dijo. Sí. La orden que ella tiene, que ella recibió, es que toda persona que no tiene un estatus migratorio, y se están llevando hasta los que se puede presumir. Porque hay cuota también, el problema es que hay cuota. Yo tengo un problema con esto. Ajá. ¿Verdad? Aun cuando sabemos la que en Puerto Rico, Nelly Lebron, adelante. Aunque sabemos que en Puerto Rico hay distintas personas extranjeras que viven aquí, unas podrían ser
documentadas y otras no. La realidad es que vemos que la mayoría de los intentos de sacar inmigrantes son personas de la comunidad dominicana. Entonces, yo soy una mujer negra. Muchos dominicanos y dominicanas que viven aquí son negras personas también y que nos parecemos porque cultural y fenotípicamente compartimos muchas cosas. Yo, como ciudadana puertorriqueña, que vivo legalmente en el país. Yo tengo que también andar con mis documentos, pues si acaso en una de estas redadas, porque hemos visto, déjame decirle algo. Por mi casa sucedió. Si yo estoy en el Padrinito, allí con los muchachos compartiendo y viene un operativo, me llevan ese lado a mí también. Digo, a mí me salva lo de figura pública que todo el mundo me conoce, pero si no me voy también. ¿O no? Porque también vimos el caso del joven de origen sudanés, africano. Sí, pero aquel fue que se le venció el permiso que tenía. Pues, pero era bien conocido, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce y se lo llevaron como quiera. No, pero en ese caso estoy hablando de que yo soy ciudadano, yo vivo aquí, no me van a preguntar. Pero, exacto, pero vamos, yo soy ciudadana y no tengo mis papeles conmigo porque fui a comprar un aguacate. ¿Usted no anda con su licencia ahí? No, yo ando con mi licencia de guío, pero fui un momentito a pie al colmado de la esquina a comprar el aguacate. Y yo parezco dominicana, que no me molesta en lo absoluto. Y hacen una redada, a mí me llevan. ¿Cómo a mí me deportan para la República Dominicana? Para Laguna Grigri la vamos a mandar allá en San Juan de Santo Domingo. Y después sucede como la joven que está en Texas, que tenía que tenía un estatus particular y que debió haber sido regresada. O el joven que está en El Salvador, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta gente? ¿Qué me pasaría? Ya el de Salvador lo trajeron, pero le están radicando cargo por supuestamente trata humana. Sí, pues eso que quieren quedar bien como quiera, pero bueno. Bueno, yo le puedo decir que yo sepa, ¿verdad? Y que me corrija alguien por ahí, no hay una obligación de, bueno, yo sí como si soy un extranjero o una persona que no tengo un estatus migratorio definido o que soy residente, pues ya por la ley tengo obligación de tener esa identificación. Pero no hay una ley que diga que yo tengo que andar por ahí con ningún tipo de identificación. Yo tenía un jefe, ¿verdad? Que era jefe, que en paz descanse, de Legacy INS, de INS. Entonces allá él tuvo una vez y le preguntaba, mire, usted tiene, ¿de dónde es usted? Y él decía, I'm a US citizen, era americano, vivía aquí muchos años en Puerto Rico, me encantó Puerto Rico. I'm a US citizen, yo soy un ciudadano americano y no, yo no tengo, ahora si tú te arriesgas y tú me quieres arrestar y me quieres deportar, so be it, ¿verdad? Que después yo me voy a encargar de, quizás me da para comprarme unos cuantos zapatos. En el caso de esta fémina, tiene un caso contra las autoridades. Puede demandar y eso le puede servir incluso para su estatus migratorio. Pero la realidad es esa, o sea, estamos viendo que muchas veces la decisión de a quién se arresta o no tiene que ver con su apariencia física. Sí. Eso se llama profiling. Claro. Y permítame decirle, los agentes de inmigración, mi preocupación es la siguiente. Los agentes de inmigración cada quarter, ¿verdad? Reciben un adiestramiento intensivo sobre, no sé si los están dando todavía, yo espero que los estén dando y están muy bien entrenados y tienen conocimiento de cómo y cuándo pueden acercarse a una persona para requerirle sobre su estatus migratorio. Se supone que al momento no puedan ir a escuelas, iglesias, se supone, estoy diciendo se supone. La señora Rebeca González dijo que no van ni a las escuelas ni a las iglesias, ni a... Estoy buscando específicamente para no pecar, ¿verdad? De decir información que no es correcta. El caso del Departamento de la Familia es trágico, porque pienso yo, si son menores de edad y los han llevado a un centro de detención de menores, y para poder salir de allí necesitan representación legal, y sabemos que allí hay menores de bebé, 2, 3 añitos. ¿Quién representa a estos niñitos? ¿Cómo ellos pueden buscar un abogado que los represente? Y luego, ¿qué sucede con estos bebés que son removidos de sus casas? Hemos visto las condiciones tan paupérrimas y tan inhumanas en que muchos de estos centros tienen a estos niños, ¿verdad? Y entonces, ahora vemos que en Puerto Rico nos estamos obligando a querer hacer este tipo de entrega. Lamentablemente, se nos acaba el tiempo hoy, pero afortunadamente vamos a seguir
y vamos a traer nuevamente al licenciado Orlando Reyes Rodríguez para que siga llevando la orientación. Si usted necesita, ¿verdad? Orientación individual, porque aquí hablamos de manera general, pero si usted necesita orientación individual, 787-970-5021. 787-970-5021. Licenciado Orlando Reyes Rodríguez, agradecido enormemente el que haya estado aquí. Muchas gracias, Fabi, y la buena compañía. Déjeme agradecer a la coproductora de hoy, Yanir Reyes, que estuvo por ahí también. Gracias por la invitación siempre. Y obviamente nuestra panelista ya fija los martes, la licenciada. Gracias. La licenciada, porque tiene licencia de conducir, por eso, y la tiene ahí consigo, con la estrellita y todo eso. Nelly Lebron, gracias un millón. Gracias, Fabi. Gracias.